domingos, donde vamos a estar hablando lo que yo considero el gran desconocido dentro de la iglesia, por lo menos de nuestra iglesia. Creo que le damos muy poco énfasis a la enseñanza, a la doctrina del Espíritu Santo, y creo que conocemos poco acerca del Espíritu Santo. Ahorita yo creo que podría preguntar, no lo voy a hacer, pero podría preguntar para usted quién es el Espíritu Santo, qué es el Espíritu Santo. Y yo creo que me llevaría varias sorpresitas, yo estoy casi seguro. Precisamente por eso en estas 4 predicaciones de abril, estos 4 domingos de abril, pues vamos a dar énfasis a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Vamos a estar hablando del Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cuáles son sus obras? ¿Para qué vino? Porque como vamos a ver ahorita, algunas sectas pues consideran que el Espíritu Santo pues no es Dios. Pero vamos ahora, ¿les parece si oramos? Padre, te pedimos que bendigas a nuestros niños, ya te rogamos por ellos, bendícelos, para que también ellos puedan estar atentos y aprender de ti. No es nada más una costumbre, Señor, una tradición que pasen aquí al frente. Oramos por ellos para que los bendigas durante la semana, en sus hogares, y que nos bendigas también a nosotros, los adultos que ya estamos aquí, a los jóvenes que están aquí listos para aprender, Padre, acerca de tu palabra. Que así estemos pues atentos, Señor, a lo que tienes que decirnos en esta hora, y tu palabra nos ministre, no sea nada más información, sino que precisamente el Espíritu Santo nos haga llegar esta palabra, Señor, como una fresca loción a nuestras vidas. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Si me escuchan un poquito ronco, no, es que ayer gritamos mucho en el día de campo y parece ser que me quedé un poquito ronco, pero eso no es motivo, ¿verdad? ¿Quién es el Espíritu Santo? Esta es la primera predicación, es una pregunta que vamos a tratar de responder. ¿Quién es el Espíritu Santo? Vamos a darle acá y vamos a ver entonces. Hay una rama de las ciencias bíblicas, hay algo que se llama teología sistemática, que estudiamos los teólogos, los pastores, porque es una rama que sistematiza la teología. Por ejemplo, si yo les digo la soteriología, habla de todo lo que tiene que ver con la salvación. Si les digo la escatología, tiene que ver con todo lo que habla de los últimos tiempos. Si les digo la martología, habla de todo lo que tiene que ver con el pecado. Y así me podría pasar, ¿no? Toda la teología sistemática. Pero la neumatología habla del Espíritu Santo. Neuma es la palabra aire, viento, y ahí viene la palabra neumático, de ahí viene la palabra neumólogo, y nosotros sabemos que cuando Dios hizo al hombre, sopló aliento de vida, y entonces es un sinónimo. El aire, el viento y el espíritu vienen siendo un sinónimo. Así que todo lo que es la neumatología, ¿de quién habla cuando ustedes escuchan esa palabra? Del Espíritu Santo. Es una rama de la teología sistemática, de la teología bíblica, que habla acerca del Espíritu Santo. Apaguen por favor sus celulares, hermanos, pónganle ahí el vibrador porque no queremos enterarnos de sus mensajes. Miren, el Espíritu Santo, queridos hermanos, es la tercera persona de la Trinidad, como ya mencioné en la oración, pero no porque sea menos importante. El primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, como que tenemos mucho esa mentalidad, ¿no? Ayer estuvimos compitiendo y, bueno, gracias a Dios ganó el equipo. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. Tenemos mucho esa mentalidad. Entonces, el tercero, si es la tercera persona de la Trinidad, es como que la menos importante. No, es tercera persona de la Trinidad, pero no porque sea menos importante, sino para darles un orden dentro de la Trinidad. Cada uno tiene una función, aunque todos son Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros tenemos casi siempre la idea de Dios como creador, de Dios el Padre, de Jehová como el creador. En esa pintura que está ahí arriba, que está en la Capilla Sixtina, es muy famosa, la pintó Miguel Ángel, y allí presenta a Dios como el Dios creador. Dios el Padre es el Dios creador. Luego tenemos a Jesucristo, y casi siempre lo tenemos contemplado como el Salvador, como el mediador, a Jesucristo. Y al Espíritu Santo, precisamente como el Consolador y como la guía de la Iglesia. Pero en la tercera persona de la Trinidad sí nos queda claro que no es por jerarquías, que no es porque sea menos importante. ¿Sí nos queda claro, hermanos? Eso es bien importante que nos quede claro. Entonces, el Espíritu Santo es una persona de la Trinidad. Vamos a ver nomás. Ahora, vamos a ver que algunas sectas dentro de la historia de la Iglesia lo hicieron menos al Espíritu Santo, o incluso pensaban que no era Dios, que no era una de las personas de la Trinidad. Los monarquianos pensaron allá en los primeros siglos que el monarca era Dios el Padre y que Jesucristo y el Espíritu Santo eran inferiores. Los socinianos pensaron también, incluso, que el Espíritu Santo no era Dios, solamente era una energía, igual que piensan hoy. ¿Quiénes? ¿Quiénes son estos amigos?
y hay otros que se llaman los unitarios, pero bueno, los testigos de Jehová, aunque ahora ya han modificado un poquito sus maneras de compartir la palabra, pero en sí, en su teología, el Espíritu Santo es una fuerza etérea, es como una fuerza eléctrica, no es una persona de la Trinidad. Y los unitarios también, hay diferentes sectas hoy unitarios porque solamente creen en Dios el Padre, y para ellos el Espíritu Santo y Jesucristo no son importantes. ¿Sale? Entonces, hay sectas que no le dan importancia al Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver el lado contrario, dale nomás, y vamos a ver el lado contrario, dale nomás por favor hermano, que hay denominaciones, sobre todo pentecosteses, neopentecosteses, carismáticas y neocarismáticas, que le han dado un énfasis desmedido, no al Espíritu Santo, ojalá que fuera el Espíritu Santo, sino a una falsa doctrina del Espíritu Santo. Y esto se ha prestado para muchos abusos. Por ejemplo, muchos piensan que si tú no hablas en lenguas, no tienes, incluso algunas de estas denominaciones que hablan en lenguas, entre comillas lo voy a poner, porque el apóstol Pablo decía de qué sirve que hablen en lenguas si nadie les entiende. Pero dicen ellos, si no hablas en lenguas, no tienes al Espíritu Santo. Incluso en esas denominaciones, a los que no hablan en lenguas, los tienen como menores. Tú eres mi hermano menor, o eres mi primo. O sea, no te considero hermano porque tú no hablas en lenguas. Todavía estás en primero de primaria. Todavía te falta escalar un año más. ¿Sí me explico? Entonces, incluso también, por ejemplo, se ha dado esto de que llega un pastor o un hombre que está ungido supuestamente y le impone las manos a una persona y se tienen que caer, ¿no? Incluso hay catchers ahí, ¿no? Para que los agarren a estas personas. Y se ha dado una serie de abusos, por ejemplo, la risa santa, donde la unción del Espíritu Santo, la llenura, es que todos empiezan a reír, se paran y hacen como animales, se tienden en el piso. Y todo eso son abusos que ni siquiera están en la palabra de Dios, ni siquiera están en la Biblia. Pero eso es lo que dicen, esa es la llenura del Espíritu Santo, no para ellos. Por eso es que nosotros debemos conocer quién es el Espíritu Santo. Vamos a darle nomás y vamos a entrar ahora sí ya de lleno en este primer punto. Entonces, lo primero que yo quiero que aprendamos hoy es que, dice allí en verde, ¿cómo dice allá arriba? Es una persona de la realidad, que se quedó en el lugar de Cristo, porque tiene cualidades de una persona. Así es, entonces acuérdense, no es una fuerza etérea, no es algo inferior, no es una palomita que apareció nada más ahí, hay pobrecita palomita, no es así, es una persona de la Trinidad. Y vamos a ver entonces, como dice Juan 14:16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién dijo estas palabras? Y él ya sabía que se iba a ir a dónde. Dice, pero yo no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. Dice en otra parte de la Escritura, yo les voy a mandar otro. Y miren, esa palabra, nosotros cantamos un himno que dice el gran Paracleto. No es un nombre. Si usted conoce a alguien que se llame Paracleto, bueno, Cleto sí, ¿verdad? Pero la palabra Paracleto, ¿qué significaba? Exactamente viene del griego la palabra parakaleo, que es uno que está a tu lado. La palabra kaleo en griego o parakaleo es al lado. Pues alguien que estaba a tu lado, ya una vez le expliqué esto, en la época de los griegos, de los romanos, era un abogado, como lo que hoy se conocería como un abogado de oficio. Cuando tú llegas al sistema penitenciario y no tienes, o al sistema judicial y no tienes para pagar un abogado, el Estado te da un abogado que les llaman precisamente de oficio, que no sirve para nada, ¿verdad? Porque pues nunca van a pelear, porque es muy rarísimo que haya un abogado de oficio que realmente haga algo. Pero esa era la palabra, más o menos la intención. Alguien que cuando todos te habían abandonado, él estaba ahí a tu lado. Y esa es la palabra paracaleo, eso significa la palabra consolador. Cuando la traducen en el del griego, es la palabra paracaleo. Entonces, lo que estaba diciendo Jesucristo es, yo les voy a dejar a alguien que se quede a su lado, que los consuele, que esté con ustedes en todo momento. Entonces, es una persona de la Trinidad. Vamos a verlo nomás aquí, por favor. ¿Por qué es una persona de la Trinidad? Porque a las personas se les atribuyen, dice ahí, se le atribuyen aquí honores divinos. Por ejemplo, cuando nosotros bautizamos en Mateo 28:19, ¿cómo dice este pasaje? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Se dan cuenta? Aquí está
¿Toda la quién? ¿Y parte de la Trinidad quién es? O sea, se le atribuyen honores divinos. Si no fuera divino, si no fuera una persona de la Trinidad, no aparecería en esta fórmula. Por eso cuando nosotros bautizamos, y yo siempre les digo, cuando estamos bautizando a una persona, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice amén. Vamos a ver uno más. Y vamos a ver también, porque se le puede contristar. ¿Qué significa contristar? Contristar significa entristecer. Entonces, a una persona, cuando alguien te hace algo que no te agrada, ¿cómo te pones? El Espíritu Santo se le puede contristar, se le puede poner triste de alguna manera, vamos a llamarle así. Miren cómo dice Efesios 4:30, vamos con 31, ¿cómo dice? No tristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados en el día de la redención. Quítese de vosotros, y esto es lo que lo contrista. Quítese de vosotros toda ¿qué? Cuando tú tienes amargura del corazón, del Espíritu Santo se contrista. Y eso de contristarse no significa solamente que está triste, sino que el Espíritu Santo no puede fluir en ti. No es que no tengas al Espíritu Santo, sí tienes al Espíritu Santo, pero lo tienes contristado, no puede fluir en ti. El enojo, pues todo el pecado que hace con la razón de nuestra relación con el Espíritu Santo. Lo entristece, lo contrista, no lo deja actuar. O sea, a veces somos cristianos carnales. ¿Sí me explico? Entonces, el Espíritu Santo también es una persona de la Trinidad, porque también lo podemos poner triste, también lo podemos nosotros, incluso, no me gusta usar esta palabra, pero no encontré otra, podamos nosotros como bloquear su actuar. ¿Sí me explico? Entonces, por eso hay cristianos que son carnales, porque no son espirituales. Por ejemplo, si alguna vez aceptaron a Cristo, se compungieron, empezaron a cambiar, pero con el tiempo se empiezan a alejar, no leen la Biblia, están fríos, y de repente alguien llega y oye, tú que no sé qué, y se agarran se lían, y a ver tú, y a ver, hijo de quién sabe qué, hijo del Señor, y órale. Pues eso es un cristiano, ¿qué? No está, el Espíritu Santo no está fluyendo en él. Lo que está imperando en él es su carnalidad. ¿Sí me explico? Vamos a darle uno más. Y vamos a ver otra de las funciones del Espíritu Santo. Uno más, por favor, hermano. Entonces, ¿qué dice Hechos 5:3? Llenó Satanás tu corazón para que vinieses al Espíritu Santo. ¿Sí se acuerdan ustedes de este pasaje o no se acuerdan ustedes? ¿Qué había hecho Ananías y Zafira? Que eran un matrimonio. Ellos mismos habían vendido un terreno y habían traído el dinero a los pies de ¿quiénes? Pero ya cuando vieron la lana, dijeron, no, pues vamos a tomar tantito, ¿verdad? Al fin que es de nosotros. Y entonces Pedro le dice ahí, ¿verdad? Ananías, ¿por qué has querido engañar? ¿A quién? Ustedes saben lo que les pasó. O sea, el Espíritu Santo no lo podemos engañar, ¿sí? Miren lo que dice Hechos 7:51. A ver, ¿sí saben lo que es la cerviz? Es esta parte, aquí están las cervicales. ¿Y alguien que es duro de cerviz? ¿Qué significa? ¿Han visto las personas tan altivas? Así siempre trae el cuello así como... Y no son dóciles, no son maleables. Duros de servir, ¿y qué dice? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también. O sea, se puede resistir al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que tú te portes bien, quiere que tú hagas bien las cosas, te quiere bendecir, pero tú lo resistes porque eres más carnal, porque no eres espiritual. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Bueno, vamos a ver entonces qué entristece al Espíritu Santo. Aquí dice, no se alcanza a leer tanto, pero por ejemplo, aquí esto está basado en Efesios 4, no lo vamos a ver, porque esto lo vamos a ver en una predicación más adelante. Aquí solo lo voy a mencionar. Cuando tú eres mentiroso, ¿qué hace? ¿Qué pasa cuando...? Todo esto contrista al Espíritu Santo. La mentira, ¿qué más? ¿Qué dice aquí? ¿Ah? Creo que ustedes leen mejor ahí, yo aquí les explico y les veo bien. ¿Cuáles son las palabras corrompidas? A ver, mire hermano, no es que yo me espante, porque yo cuando yo no era cristiano, pues fui perdulario, fui grosero. No me espanto de verdad, pero eso es porque dice la Biblia, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces cuando yo me encuentro un cristiano que dice groserías,
Miren, de verdad, es una de las cosas que yo les digo a las personas cuando están cambiando, cuando están empezando con la palabra de Dios, digo, desecha tu vocabulario que tienes. Ese vocabulario de maldecir, de todo, de 10, 11 son groserías. Entonces, esto contrista al Espíritu Santo. Las palabras corrompidas. ¿La qué? La amargura. Cuando una persona está amargada es bien difícil, bien difícil trabajar con ella, hasta que ella no entiende que está amargada, que tiene algo en su corazón. Y cuando un cristiano está amargado, híjole, son de esas personas que son jarritos de Guadalajara, que cualquier cosita les ofende, o incluso que también ellos a veces no se dan cuenta, o a veces sí, y ofenden a los demás. Porque en su corazón tienen amargura, y eso contrista al Espíritu Santo. ¿La que dice aquí? Toda la malicia. Pues todo eso va a contristar al Espíritu Santo. No lo deja actuar en tu vida. Vamos a darle uno más. Y ya vimos entonces, ¿verdad? Uno más, hermano, por favor. Ya vimos en primera instancia que el Espíritu Santo es una persona, porque se quedó en lugar de nuestro Señor Jesucristo, es el Consolador, porque tiene características de una persona, lo podemos contristar, lo podemos resistir, también lo podemos alabar, también lo podemos obedecer, también nos podemos dejar guiar por Él. Ahora, vamos a ver toda la segunda cosa. ¿Siempre está qué? Juan 14, 16, ¿cómo dice? Yo rogaré al Padre, que os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. A ver, en el Antiguo Testamento, digo esto porque a veces estamos leyendo ahorita el Antiguo Testamento y entonces como que hay una confusión, porque allí en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo todavía no venía de manera plena. El Espíritu Santo vino en el día de Pentecostés en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento sí estaba el Espíritu Santo y Dios mandaba al Espíritu Santo a ciertas personas para darle ciertas encargos o ciertas, ciertas misiones. Y entonces venía el Espíritu Santo para que los guiara, los fortaleciera, pero el Espíritu Santo no se quedaba con ellos, a veces los abandonaba, salía el Espíritu Santo. Y miren, pero por eso precisamente en el Nuevo Testamento dice, para que esté con vosotros, ¿qué? Porque hoy también hay creencias de gente que dice, no, bueno, tú eres cristiano y puede estar el Espíritu Santo, pero si te portas mal, el Espíritu Santo se va. No es así. Vamos a ver esta parte, hermanos. Sí, ubican esta imagen o no. ¿Quién es? A ver, ya lo he dicho muchas veces, Sansón fue un hombre que era nazareo. ¿Qué significaba nazareo? Que había sido consagrado y no se tenía que cortar el cabello, no tenía que tomar vino, tenía que vivir en santidad. Y entonces, sobre de él se empezó a manifestar el Espíritu Santo de una manera poderosa. De ahí que yo les he dicho, no hay ningún solo pasaje del libro de los jueces, todo lo que abarca el libro de los jueces, la parte de Sansón, como juez de Israel, que nos diga que Sansón era fuerte. En ninguna parte dice que Sansón era ponchado, en ninguna parte. Así lo pinta la gente. Ustedes ven todas las imágenes, que una vez ya lo dije, todas las imágenes que hay de Sansón en las Biblias, todas como lo pintan. Greñudo y fortachón. Al estilo así de Rocky, ¿no? De Rocky va así de... Me imagino, ¿no? Como la película de Rambo o algo así, ¿no? Bueno, vamos a darle uno más. Pero vamos a ver aquí entonces 4 pasajes del libro de los jueces. Miren cómo dice, ahí vamos a leer primero. Jueces 4, 14, 6, ¿cómo dice? El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y despedazó a León como quien despedaza un carpintero. Sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a espada ni a espada ni a guerra. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Sansón aquí? Pero dice que porque era fuerte, que porque iba al gimnasio. Y el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová, que es lo mismo que el Espíritu Santo, vino sobre ¿quién? Quien despedazó a León. Entonces, ¿quién fue el que le dio la fuerza? Vamos a ver el 19. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendió el enojo, se volvió a la casa de su padre. ¿A cuántos mató? Pero no dice que porque era fuerte, ni porque estaba ponchado. Ahí dice por qué. El 15-14.
Y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino, quemando con fuego, y las ataduras, o sea, lo ataron con una mecate nuevo, y lo rompió como si nada. ¿Por qué? Ahora, fíjense en este versículo, jueces 16-20, pongan la atención. Y le dijo a Sansón, los filisteos sobre ti, y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya sabía qué. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue. Y algunos dicen, no, pues es que la fortaleza estaba en el cabello. No estaba en el cabello la fortaleza. El cabello era un signo, una marca de que él era nazareo. Cuando se corta el cabello, o le dice a Dalila su secreto y le corta el cabello, eso significaba que él estaba dando toda la espalda a Dios. Se estaba olvidando por completo de su nazareato. Y Dios la abandona, y ahí sí, se quedó sin qué. Por eso cuando está ahí en su última verdad, está en el templo de los filisteos, le dice, Señor, por la última vez, dame de tu fortaleza. Y derribó todo, y ahí murió junto con todos, ¿no? Entonces, ¿dónde le venía la fortaleza? Pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo podía entrar a las personas y así mismo salir. Y hay muchos ejemplos. Incluso Saúl profetizó, ¿verdad? Estamos leyendo, profetizó por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo dejaba, ¿verdad? Muy bien, vamos a darle uno más acá. Vamos a esperar un poquito. Ahora, ¿cuándo nosotros recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuándo? Porque estamos hablando aquí de que el Espíritu Santo, leímos en Juan, es otro consolador que iba a estar con nosotros para siempre. Pero cuando lo recibimos, y dice Efesios 1, 13 al 14, vamos a leerlo. Así no importa que esté en verde, vamos a leer todo y ahorita yo voy a explicar. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su nombre. A ver, ya les dije, hay denominaciones que creen que recibir al Espíritu Santo es una segunda bendición, así le llaman. Una cosa es que aceptes a Cristo, ya aceptaste a Cristo, empiezan a discipular, pero va a llegar un momento en que tú vas a hablar en lenguas o va a haber otra manifestación en ti, y entonces es una segunda bendición y ahí viene el Espíritu Santo. Eso dicen esas denominaciones. Pero no es lo que dice la Biblia, porque la Biblia ¿qué dice? En él también vosotros, ¿habiendo qué? El evangelio de vuestra salvación. Cuando tú aceptas a Cristo, cuando Cristo te acepta a ti, cuando viene un encuentro y empiezas a cambiar, hay un arrepentimiento en tu vida, entonces tú empiezas a cambiar. Ya el Señor tenía un encuentro contigo. Cuando tú recibes a Cristo de esa manera sincera, la palabra de verdad, ahí en ese momento no solamente viene Cristo a tu vida, sino viene ¿quién? A mí antes no me daba tristeza pecar. Yo podía pecar sin ningún problema. Pero cuando estamos en Cristo, si pecamos, y eso lo vamos a hablar al final también, pero lo quiero adelantar aquí un poquito, ¿quién nos está redarguyendo? Eso quiere decir que tienes al Espíritu Santo. Ya está contigo el Espíritu Santo. En ese momento. Ahora, fíjense, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, y aquí pongo un sello. Yo les hablaba de la tumba, cómo fue sellada la tumba, ¿se acuerdan? Bueno, este es un sello, también se pueden sellar las cartas, también incluso los animales son sellados. Hace poquito por ahí por la casa pasó una manada de ovejas y tenían un sello verde y me preguntaba, ¿y qué es eso? Pues es un sello, lo sellan porque es su propiedad. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Este sello qué significa? El Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y eso significa que somos ¿qué? Que somos de la familia de Dios, que fuimos elegidos, que somos su posesión. Ahora, también es otra palabra aquí, otra frase, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Qué son las arras? Aquí vemos aquí. ¿Ustedes han ido a alguna boda? Yo fui a la mía, por lo menos. Y yo le entregué un cofrecito
Porque eso se usa, bueno, no es necesario para algunas bodas, pero yo le entregué un cofrecito a mi esposa. ¿Y qué significaba eso? ¿Qué significa? ¿Sí saben qué significa las arras o no? Que yo me comprometo a proveerle. Entonces, el Espíritu Santo, no todavía no. ¿El Espíritu Santo qué? Él nos va a proveer, Él va a estar siempre con nosotros hasta que venga la redención. ¿Cuándo es eso? Cuando venga el Señor Jesucristo. O sea, el Espíritu Santo no nos va a dejar. Si tú aceptaste a Cristo de veras, ya ha habido un cambio en ti, ya ha habido un arrepentimiento en ti, tú tienes al Espíritu Santo. Ahora, que andas frío, bueno, pues eso ya solamente tú lo sabes. Pero que también el Espíritu Santo va a llegar un momento en que te va a llevar, si andas frío, a que te calientes. Y acuérdense que casi siempre es a través de pruebas. Así que mejor, pues vamos a darle por la derecha, ¿no? Vamos a darle uno más, ahora sí. Y vamos a ver la tercera enseñanza. Nosotros tenemos que, ¿qué? Fíjense lo que dice Juan 14, 17. Porque no le ven ni le conocen, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense, dice estará en vosotros. Y cuando dice vosotros le conocéis, no quiere decir que ya nada más le conocimos, sino lo tenemos que seguir conociendo. Conociendo al Espíritu Santo. Y una manera de conocerlo es saber sus funciones, cómo opera el Espíritu Santo. Por ejemplo, una de las cosas en las que hace el Espíritu Santo es revelarnos ¿qué? Aquí está, 1 Corintios 2, 9 al 10. ¿Cómo dice? Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, ¿quién es el que nos revela la sabiduría de Dios? Por eso hay gente que lee la Biblia y se duerme. Hay gente que no les revela nada al Espíritu. ¿Por qué? Pues porque no viven en el Espíritu. Porque está contristado el Espíritu. Y hay gente, miren, ustedes pueden ver que en las universidades, por ejemplo, la Facultad de Filosofía y Letras, yo escuché hace muchos años, que decían, el libro de Ruth es un libro precioso. Es uno de los libros más bonitos. El libro de Isaías tiene una estructura increíble y lo ven como libro. Pero no entienden su significado espiritual, porque ese es quien solamente lo puede entender el significado espiritual. Por eso mucha gente dice que yo no le entiendo a la Biblia. Pues claro, no le va a poder entender a la Biblia porque no tiene a quién. Y el Espíritu Santo en ese sentido es el maestro, es el guía, es el que nos revela. Entonces, si yo soy una persona que nunca lee la Biblia, que no oro, soy un cristiano carnal, pues obviamente voy a empezar a leer la Biblia y me voy a quedar dormido, no voy a entender ni jota. Pero no es que el Espíritu Santo no esté ahí, sino que tú lo tienes contristado. Vamos a ver uno más. Otra de sus funciones del Espíritu Santo. Vamos a ver aquí uno más, por favor. Consolarnos, ya vimos, cuando estás triste, cuando estás pasando por circunstancias difíciles. Por eso yo de veras no comprendo a un cristiano. Yo entiendo, cuando a un cristiano se le muere una persona, obviamente hay dolor en el corazón. Pero oigan, un cristiano que ya tiene más de un año y sigue deprimido por la muerte, ¿ustedes creen que eso es normal? No, porque el Espíritu Santo, ¿qué hace con esa persona? Pero también nos enseña. Sin el Espíritu Santo, ya dije, no podríamos entender la palabra de Dios. Fíjense cómo dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Ay, hermanos, yo estaba leyendo en la mañana la Escritura. Hoy comenzamos con el segundo libro de Samuel, 1, 2 y 3. Y estaba yo leyendo todo eso de la muerte de Saúl. Qué tremendo. Pero antes, por allí en el 25, el primero de Samuel 25, cuando habla acerca de Nabal, ¿se acuerdan ustedes? Y dice ahí, creo que es en el 25, 17 me parece, pero no lo tengo muy presente, pero Nabal era un hombre que no aceptaba que nadie le dijera nada. Ay, caray. Y cuando yo lo estaba leyendo dije, ¿seré yo maestro? Sí. Porque es el Espíritu Santo el que me revela a mí, no a los demás, a mí.
Y no soy de los que agarro y, mira, este que ve aquí, no, hombre, le queda re bien al hermano Panchito ahí de no, es bien necio el hermano. No, es para mí, me lo está revelando a mí el Espíritu Santo. Pero también dice, ¿que qué? Fíjese lo que dice Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces uno le pide a Dios, Señor, dame esto, dame el otro, y Dios no te da eso, a veces te da hasta lo contrario. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo sabe qué es lo que te conviene. Yo me acuerdo que, nada más voy a poner un ejemplo. Hace años, hace unos 5 o 6 años, yo quería cambiar de carro y me gustaba mucho una camionetita de la Toyota, una que se llama Avanza, una camionetita de la Toyota. Por ahí decían que parece de monjas, ¿no? Alguien me decía que quería, así que parece de monjas esa camioneta. Pero me gustaba mucho. Y yo, Señor, ayúdame, quiero cambiar mi carrito. Y no me lo dio el Señor. Y ahora, cuando pasaron los años, la veo y digo, no sé, qué bueno que no me la dio el Señor, ni me gusta. Y ese es a lo mejor un ejemplo así burdo, pero siempre el Espíritu Santo va a interceder por nosotros y le va a pedir a Dios por nosotros lo que conviene, lo que es mejor. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿No? Eso hace el Espíritu Santo. Vamos a darle uno más. Vamos a ver otras cuantas funciones del Espíritu Santo. ¿Qué dice ahí? Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor, llenando, dijo el Espíritu Santo, por ejemplo, nosotros, usted dice, bueno, ¿yo cómo voy a saber esto? Por eso nosotros hacemos reuniones congregacionales. En una reunión congregacional se escoge un pastor, se escoge ancianos, se escoge diáconos. Entonces, no somos nosotros. En esas reuniones congregacionales, con todos nuestros defectos y con todo, ¿quién se manifiesta? ¿Quién es el que escoge a las personas? No cualquiera puede ser pastor. No es fácil ser pastor. Yo estoy seguro que a mí, Él fue el que me escogió para este ministerio. Y a la fecha aquí estoy, con muchas pruebas, con muchas cosas, con muchos defectos, pero aquí estoy. Porque ¿quién fue el que me escogió? Da sabiduría a los hombres, Éxodo 28:3. ¿Cómo dice? Y tú hablarás a todos los sabios de corazón y a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sean. Y aquí está hablando de esas personas que Él consagró. A Olear se llamaba uno, no me acuerdo cómo se llamaba el otro, eran dos, que les dio sabiduría, el Espíritu Santo les dio sabiduría para confeccionar, para ser creativos. Es cierto, Dios les dio una órdenes de cómo debía ser todo el tabernáculo, pero ellos pusieron de su creatividad, fueron creativos. Y cuando venimos, el Espíritu Santo también nos da sabiduría, porque hay muchos que pueden tener inteligencia pero no son sabios, y la sabiduría solamente la da el Espíritu Santo, solamente la da Dios. Y este es el que más me gusta. Hace ratito yo les hablaba de esto, pero miren cómo dice esta parte, Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de justicia. Yo estoy seguro que si tú tienes al Espíritu Santo, y de veras esto es una de las cosas que te puede hacer notar, si tú pecas y no te duele pecar, discúlpame, pero no tienes al Espíritu Santo. Porque cuando tú pecas y te duele, pero no que, porque hay gente que, pues a los crudos les duele, ¿no? Que tomaron y a la cruda al otro día, ¡ay, qué lindo! Pero es la cruda moral. No, cuando hay un arrepentimiento, lloras y quieres cambiar, Señor, ya no quiero pecar. Decía el apóstol Pablo, y tenía una lucha, lo que no quiero hacer eso hago, pero ayúdame, Señor, yo quiero cambiar. Ahí está el Espíritu Santo redarguyendo, convenciéndote de que estás pecando. Cuando ya eres una persona inmune, cuando ya nada te hace, preocúpate. Porque el Espíritu Santo siempre te va a redarguir y siempre te va a convencer de que estás en pecado. A veces uno dice, híjole, ¿cómo me gustaría decirle a mi esposa? Es bien necia, cambia, necia, y también necio tú. Pero uno que tiene que hacer, tiene que orar y decirle, Señor, el único que lo puede cambiar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede tocar su corazón de esa persona. Él es el único que lo puede convencer de pecado. Por eso cuando venimos a un culto evangelístico, no es el pastor quien convence. ¿Quién es el que convence? Y por eso les digo yo siempre, ¿verdad? Cuando yo me convertí al Señor, pues predicó un pastor excelente, estaba una predicación hermosísima, pero no fue él el que me convenció. Cuando yo me di cuenta, yo estaba ahí al frente de rodillas. ¿Quién fue el que me convenció?
No fue la hermana que me invitó y me pellizcó. Ándale, pásele. ¿Quién fue? ¿Quién nos convence del pecado? Vamos a darle una más. Esta ya es la última. Y miren, si el Espíritu Santo nos habla, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahora, no es como hermanos. Yo tenía un albañil en la casa que es cristiano también, no voy a decir su nombre ni nada, pero y siempre me decía, pastor, cuando hacía ratitos que luego platicaba ahí, hermano, salga de acá y así. ¿Qué cree, pastor? Que anoche soñé, me dijo una vez, estaba en la terminal de San Pablo y soñé un gorila grandote, así como King Kong, grandote. Y no, pues ese gorila me hablaba y me decía, y yo creo que eso fue de Dios, pastor. Fue Dios, fue el Espíritu Santo que me estaba hablando. Y yo dentro de mí pensé de que el hermano se tomó unas chelas o se comió anoche unos tacos al pastor y no invitó. No, nos habla a través de la palabra de Dios, de las circunstancias, de los hermanos, nos habla de diferentes maneras, pero nosotros somos necios a veces. Si Él es el Consolador, debemos permitir que obre libremente su ministerio de consolación en nuestras vidas. Mucha gente dice, pues es que Dios no obra nada. Pues ¿cómo va a obrar si andas bien carnal, si andas allá tomando, si andas de grosero? ¿Cómo va a obrar el Espíritu Santo? Déjalo que actúe. Si santifica, entonces no lo ofendamos con nuestros pecados. Somos templos del Espíritu. A eso se refiere la Biblia cuando dice que somos templos del Espíritu. Si nos dio la palabra de Dios, entonces debemos suplicarle su iluminación para entenderla y aplicarla. Todas las veces que leas la Biblia, antes de leerla, Señor, a mí me cuesta mucho trabajo, a veces no la entiendo, por favor háblame, Señor, háblame a esta cabezota y a este corazonzote duro, háblame, Señor, háblame. Poco a poco el Señor te irá haciendo un cristiano más espiritual, que realmente anheles leer la Biblia. Hermanos, yo de verdad se lo digo, yo anhelo leer la Biblia, me encanta leer la Biblia. Y aún pasajes que son difíciles, me gusta. A ver, digo, bueno, aquí esta parte, yo tengo una Biblia que tiene comentarios y voy leyendo los comentarios y todo. No me duerme leer la Biblia. Pero hay gente que, híjole, es un remedio infalible para el sueño. Este hombre, hermanos, llamado Thomas Chalmers, que vivió en el siglo XIX, fue un pastor, era metodista, pero tenía de teología calvinista. Pero no nos voy a marear con eso, pero fíjense lo que digo, me encantó esta frase de este hombre, de Thomas Chalmers, dijo así, está hablando del Espíritu Santo, dice, su presencia es un cielo anhelado, su ausencia es un infierno de corrupción y miseria. Entonces, agradezcamos que tenemos al Espíritu Santo. Yo te invito, si tú estás seguro que tienes al Espíritu Santo, me acuerdo mucho de una vez que estaba yo predicando en una iglesia acerca de la salvación, había invitados, y entonces yo dije, no, que pues yo iba a ir al cielo cuando muriera. Y yo que les conté una vez, ¿verdad? Era la hija de un anciano de la iglesia que, pues, más bien su nuera de este anciano de iglesia, y entonces la nuera se enojó muchísimo. Cuando terminó el culto, se salió, y después me contó el hermano, que le dijo, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese? Para decir que él se va a ir al cielo cuando muera. ¿Y yo cómo sé que voy a ir al cielo cuando muera? ¿Por qué voy a ir al cielo? ¿Por qué estoy segurísimo? ¿Porque soy muy bueno? ¿Porque soy pastor? ¿Porque trato a mi esposa bien? ¿Quién sabe qué les diría ella, no? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo ha revelado a través de la Escritura. Que es por gracia, pero ¿quién me lo reveló? Porque el Espíritu de Dios le da testimonio a mi espíritu. Ese es el Espíritu Santo. Ahora, si tú no tienes al Espíritu Santo, si con todo esto que estuvimos viendo hoy tú dices, bueno, sí tendré el Espíritu Santo, y yo te recomendaría que pues te puedas acercar pastoralmente, yo te puedo atender pastoralmente, pero lo principal es que tú hagas una oración con Dios y aceptes a Cristo en tu corazón de veras y que le pidas que empiece a haber cambios en tu vida, que haya un arrepentimiento en tu vida. Pero aquí como pastor estoy dispuesto a poder apoyar a cualquiera que se puedan acercar, y si tú sientes que tienes al Espíritu Santo, sí está ahí pero lo tienes contristado, hermano, déjame decirte que eres un cristiano carnal y que eso se arregla. Eso es mucho más fácil porque eso se arregla dejando de ser carnal
y siendo un cristiano espiritual, acercándote a la palabra, a todos los ejercicios espirituales, que eso es lo que a nosotros los cristianos pues siempre nos va a ayudar a estar en el Espíritu. Amén. Pues que Dios bendiga su palabra y durante estos domingos estaremos predicando y hablando acerca de eso. Dios bendiga.